Romanos 11:29. Leámoslo todos juntos, por favor, dice: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Volvámoslo a leer. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Otra vez, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Un día, mi hija menor se portó mal. Los hijos de los pastores a veces se portan mal. A veces. Y hay que disciplinarlos. Como los hijos de ustedes también a veces, me imagino, que se portan mal y hay que disciplinarlos. Ellos no son ángeles. Y entonces se portó mal, hablamos. Nosotros acostumbramos tener tiempo del papá con los hijos. A veces salgo con mi hija mayor solos, a veces salgo con mi hija menor solos, y a veces salgo con mi esposa solos, y a veces salimos en familia. Ese fue un tiempo de estar mi hija menor y yo solos. Desde luego, como se había portado mal, al principio fue un poco incómoda la salida. Mi papá me va a regañar, mi papá quién sabe qué me va a hacer. Y hablamos un rato y yo le compré algo. Y cuando le iba a comprar lo que me iba a comprar, me dijo: ¿tú me vas a dar algo a mí? Y le dije yo: sí. Yo no me porté bien, yo no me lo merezco. Y yo le dije: de pronto no te lo mereces, pero ¿sabes una cosa? Yo te amo. Y eso fue una enseñanza para mi hija espectacular. Entonces, no quiere decir con esto que vamos a seguir recompensando a nuestros hijos por lo malo que hacen. Simplemente estoy dando un pequeño ejemplo de a veces, por encima de las faltas que cometan nuestros hijos, nosotros no los vamos a dejar de amar, ¿cierto? Nosotros no vamos a dejar de pagarles el colegio, ni vamos a dejar de comprarles zapatos que necesitan, ni vamos a dejar de comprarles los alimentos que necesitan, ¿cierto que no? Dios es así con nosotros. Su amor es incondicional. Su amor por nosotros no depende de si nosotros lo amamos también a Él. Él simplemente nos ama sin condiciones. Entonces, todas las personas de la iglesia tienen un propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito, una misión y un llamado especial de Dios. Usted no conoció a Cristo por casualidad. Usted fue creado con un propósito. Dios a cada uno de nosotros se tomó el tiempo para planear dónde íbamos a vivir, dónde íbamos a nacer, de qué color iban a ser nuestros ojos y qué quería Dios hacer a través de cada uno de nosotros. Pero resulta que en ese llamado de Dios a veces vienen sueños, ¿cierto? Ideas, sueños, proyectos, y vamos bien y cometemos pecado, hacemos cosas que desagradan a Dios. Viene una disciplina, viene un desierto y viene este pensamiento: yo, después de lo que hice, arruiné todo y ya Dios no piensa en mí. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque las dádivas de Dios y su llamamiento son ¿qué? Irrevocables. Y usted y yo le pertenecemos a Él. Amén. Fuimos comprados por precio de sangre. Él invirtió una resurrección por cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Él va a perder la resurrección por cada uno de nosotros? Él sigue poniendo sus ojos en cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos.
bajar la cabeza, pedir perdón y aprender la lección que Dios nos quiere dar para poder continuar con ese fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón y llevar a cabo su plan con cada uno de nosotros. Amén. Dice Primera de Juan, no lo busquen. Primera de Juan habla, en el capítulo 2, habla de que usted y yo hemos sido ungidos por Dios. ¿En qué momento usted y yo hemos sido ungidos por Dios? En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Dígale al que tiene a su lado, tú eres un ungido. Lo que pasa es que en este tiempo, de pronto se ha tergiversado el tema de la unción. Y entonces la gente está buscando en diferentes grupos cristianos una nueva unción. Pero resulta que no hay una nueva unción. Hay una sola unción que usted recibió cuando recibió a Cristo, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer conforme a lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 1? Que usted y yo somos responsables de avivar la llama del fuego de Dios que está aquí en nuestro corazón. Amén. Somos responsables de nuestro crecimiento, somos responsables de nuestra edificación, somos responsables de aquellas cosas que hacemos en la intimidad. ¿Cómo vivimos nuestra vida en la intimidad? Pero quiero decirles a ustedes que Dios no nos ha dejado de amar. Amén. Y voy a hablarles de 3 personajes que están en la Biblia, que son importantes, que son personajes muy importantes. El primero es Moisés. Cuando hablamos de Moisés y hablamos del llamado de Moisés, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es el primer evento que se nos viene a la cabeza? ¿Cuál es el primer evento? La zarza ardiendo en el desierto, ¿se acuerdan? El llamado de Moisés, entonces pensamos la zarza ardiendo. Ese no fue el primer llamado de Moisés. Como ustedes bien lo saben, lo han leído en sus Biblias, Moisés pertenecía al pueblo de Israel. Iban a matar los niños. Moisés fue guardado, puesto en una canastilla en el río Nilo. La hija del faraón lo adoptó. Fue criado en la corte del faraón, educado con la mejor educación. Nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. Y estando ya en su mayoría de edad, supo que finalmente él no era hijo de la señora que lo había adoptado, que él no era egipcio, sino que él era israelita. Y con ese dolor en el corazón, pero con un vivo fuego de Dios, salió a dar un paseo, vio a su pueblo esclavizado y mató a un egipcio que trataba mal a un israelita. ¿Y qué pasó? Como los planes de Dios son diferentes a los nuestros, sus pensamientos siempre son más altos, él creyó que matando a los egipcios era que Dios iba a liberar a Israel con violencia. Y entonces ahí vino el llamado de Moisés. Pero esa falta, ese fuego que Dios puso en el corazón para liberar a su pueblo, ¿qué pasó? Él no lo pudo llevar a cabo porque utilizó el método inadecuado, pecó, mató, asesinó a una persona a escondidas. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir 40 años al desierto. ¿Ustedes se imaginan esos 40 años de Moisés en el desierto? ¿Para qué nací? ¿Para qué fui criado en un hogar egipcio? Imagínense Moisés todos los días pastoreando las ovejas en medio del desierto con mucho calor, pensando en ¿para qué nací en Egipto? ¿Para qué fui educado en Egipto? ¿Para qué? Y todo el tiempo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mientras mataba los escorpiones, mientras defendía las ovejas de los lobos. Yo me imagino los días de Moisés, 40 años.
Y muchos de nosotros hemos estado pasando por un desierto, tal vez de semanas, tal vez de meses, tal vez de un año. Y en medio de ese desierto hacemos las mismas preguntas que Moisés hizo. Señor, si tú me usaste, si tú me elegiste, si tú me llamaste, entonces tú te olvidaste de mí. Entonces todo lo que yo viví contigo se quedó ahí. ¿Y qué pasa? En medio de todos esos cuestionamientos, Dios se le aparece en una zarza ardiendo, toca nuevamente su vida y va a cumplir finalmente con la misión que Dios le encomendó. Segundo personaje, el rey David. Yo me imagino, antes de hablar del rey David, yo me imagino el recuerdo de Moisés durante los 40 años, recordando todas las noches sin poder dormir bien, el día que mató al egipcio. ¿Ustedes se imaginan a Moisés? ¿Yo por qué maté a ese desgraciado? ¿Por qué lo hice? Y tal vez Moisés, si Dios le diera la posibilidad de devolver el tiempo, hubiera cambiado la historia. Como nos pasa a todos nosotros cuando recordamos aquellas cosas malas que hemos hecho, que han ofendido a Dios, por las cuales hemos recibido disciplina. Quisiéramos que el tiempo se devolviera y no haber hecho lo que hicimos, ¿cierto? Pero a pesar de eso, Dios no nos deja de amar. Amén. David, el que mataba a los gigantes. Ustedes saben la historia. ¿Qué hizo David? Un tiempo glorioso para la nación de Israel. Un rey como nunca antes ha habido, aparte de Jesucristo. Conquistó ciudades. ¿Qué se dice de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel. Un hombre con el cual Dios hizo un pacto por la eternidad. Que a través de la descendencia de David vendría el Salvador, el Redentor de la humanidad. Y que su nombre por toda la historia sería recordado. Pero ¿qué pasó? Hubo un evento en la vida de David que manchó su historia. De ser el cantor de Israel, de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pasó a ser un asesino, porque puso sus ojos donde no los debía poner. Miró a una mujer ajena, abusó de la autoridad, se acostó con ella e hizo asesinar a su general más leal, que era su esposo. Y el profeta Natán le llamó la atención. Y vino una disciplina terrible para David. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo de la disciplina, ¿qué pasó con David? Los salmos que ustedes ven en la Biblia fueron escritos en los tiempos de persecución, en los tiempos de dolor, de tristeza, sus mejores canciones, sus mejores cosas. Fue un tiempo para él acercarse más y más y más y más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te compra, Dios no te deja. Él te sigue amando hasta la eternidad y su amor es incondicional. Y si Él te llamó y te ha usado, no importa lo que hayas hecho, tendrás que arrepentirte, tendrás que llorar, pero Dios te va a seguir usando. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Dígale al que tiene a su lado: los dones y los llamamientos son irrevocables. Lo que Dios nos da, ¿será que Dios nos da lo que Dios nos quita lo que nos da? No. El pecado nos separa de Dios. Ojo, ¿qué nos separa de Dios? El pecado. Él
se aparta de nosotros. No, nosotros nos apartamos de Él por el pecado. Pero Él sigue allí. Y su amor sigue inmune, impecable, inquebrantable. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es que Él es invariable. Así nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. Amén. Como lo hizo con David. Tercero, otro ejemplo, el más grave de todos. Ustedes dirán, ¿más grave que Moisés? ¿Qué hizo Moisés? No creyó. David adulteró. Pedro negó al Señor. Y todos nosotros hoy en día somos como Pedro. Cuando venimos a la iglesia, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando no tenemos un buen testimonio afuera, estamos negando al Señor. Cuando en medio de los no cristianos y dicen, mire, él es cristiano, y decimos, yo no lo conozco. Y aún siendo cristianos y habiendo contemplado la unción y la presencia de Dios, volvemos, como lo hizo Pedro, a lo que hacíamos antes. Pero ¿saben qué pasó con Pedro? Jesucristo murió. Y Pedro, antes de morir, mientras llevaban a Jesús a la cruz, dice la Biblia que Pedro lo seguía de lejos. Yo me imagino a Pedro viendo de lejos a su maestro clavado en una cruz y llorando amargamente, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Y él volvió a lo que hacía antes, como muchos cristianos que han pasado por esta iglesia, que se han ido para volver a lo que hacían antes. Pero Jesucristo fue y lo buscó y le dijo, Pedro, ¿recuerdas? Yo te dije que te haría pescador de hombres. Lo invitó a desayunar, le dio abundantemente y le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿por qué le hizo esas 3 preguntas? Yo pregunto, 3 preguntas. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Por qué le hizo esas 3 preguntas? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Y el amor del Padre es el mismo amor del Hijo y es el mismo amor del Espíritu Santo. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y tal vez Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y Pedro terminó crucificado boca abajo y entregó su vida por Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendió que a pesar de lo que a él había cometido, Dios lo amaba. Este año 2013, para mi esposa y para mí ha sido el año más difícil del ministerio. Yo creí que yo había vivido cosas tenaces, pero este año vivimos un desierto como nunca. Horrible, horrible, horrible. De lágrimas, de tristeza, de desamor, de ingratitud, de juicio, de ataques espirituales. Horrible. Pero puedo decirles a ustedes con toda honestidad que a pesar de la prueba, mayor será la gloria que habrá de venir. Amén. Porque la Biblia dice que a todos los que amamos a Dios, todo lo que nos pase nos ayudará bien, conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Pero en estos días fue el día más difícil, antenoche. El día más difícil. Y durante este año yo no había llorado ni una vez. Todo me lo guardaba. Y antenoche
no podía dormir. Y me puse a orar y me puse a llorar y lloré toda la noche. Pero ¿saben qué fue tan bonito? Porque después de levantarme de rodillas, después de haber llorado de rodillas y levantarme de allí, yo puedo decir que soy una nueva persona. Yo le decía al Señor lo siguiente, y esa ha sido mi oración: Señor, dale un nuevo pastor a esta iglesia, pero que ese nuevo pastor sea yo. Y eso es lo que usted tiene que orar. Diga todos los días en su matrimonio: Señor, dale un nuevo esposo a mi esposa, y que ese nuevo esposo sea yo. Esposa, diga: dale una nueva esposa a mi esposo, pero que esa nueva esposa sea yo. Amén. Porque en el fuego de la prueba es donde Dios prueba el corazón. Amén. Y es allí donde realmente nos damos cuenta si lo amamos a Él o no, porque Él siempre nos va a amar. Amén. 3 cosas para terminar. Una vez que Dios llama a alguien, no es por un tiempo y lo deja. El amor de Dios es eterno. La nación de Israel, el pueblo de Dios, le ha dado la espalda durante toda la historia. Hay pocos que oran en el muro de Jerusalén, pero su propio pueblo lo negó cuando vino como hombre. Pero todavía Dios sigue diciendo: mi pueblo. Nosotros cuántas veces lo hemos negado a Él. Pero ¿qué dice el Señor con nosotros? No te dejaré, no te desampararé. Te tengo esculpida en la palma de mi mano. Segundo, a los que Dios escogió, Dios los guarda por siempre. Amén. Y a aquellos que Dios llamó, Dios continuamente los entrena para que vayan creciendo. Pero para usted poder entender la lección en medio de la prueba, tiene que entender que Dios lo ama. Quiero que vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, y quiero que pongamos nuevamente la canción, si me pueden ayudar. Efesios 1, versículo 3 al 5. Y esta palabra es para usted hoy, porque si usted ha sido usado por Dios, llamado por Dios, porque si Dios ha puesto en usted un ministerio, si Dios a usted le ha dado dones, talentos, habilidades, y por alguna razón usted pecó o usted está en disciplina, no quiere decir que Dios lo haya dejado amar y que Dios nunca más lo vaya a usar a usted de nuevo. No, lo que tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer es aprender que Dios me ama y en medio de la prueba aprender la lección y estar preparado nuevamente para lo que habrá de venir. ¿Saben una cosa, iglesia? Los mejores días para Casa sobre la Roca Armenia están por venir. Los mejores años, los mejores cultos, las mejores predicaciones, las mejores cosas para esa iglesia están por venir, para esta iglesia están por venir. Las mejores cosas para su vida están por venir. Al 2013 usted tiene que decirle lo siguiente: si te vi, no te conozco, porque ya pasó. Ya hoy es 29 de diciembre del 2013. Dentro de 3 días ya entramos al 2014 y quedó atrás. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quedó atrás. El lastre de pecado quedó atrás.
Dios te quiere usar como nunca. Y los mejores días de Dios para ti están por venir. Amén. Efesios 1, versículo 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. ¿Qué dice? Espérenme un segundo. Ahora sí, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Quiero invitar a la alabanza que me acompañe y vamos a cantar de nuevo esa canción, y quiero pedirle el favor a la iglesia que se ponga de pie. Segunda de Corintios 4. Al 2013, ¿qué le vamos a decir? Si te vi, no me acuerdo. Cuando usted vea un calendario del 2013, ¿qué va a decir? Si te vi, no me acuerdo. Si su esposa le va a decir, ¿se acuerda el año pasado? Usted le va a decir, si te vi, no me acuerdo. Amén. ¿Y qué vamos a hacer al final de este año? Pónganse de pie, por favor. ¿Y qué vamos a hacer al final de este año, el 31 de diciembre? Cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner de rodillas y le vamos a dar gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Ni un día sin comer. En medio de la enfermedad, allí tuvimos la bendición del Señor. En medio de la prueba, el Señor no dejó de estar con nosotros. Una familia hermosa alrededor de nosotros, una iglesia que nos ama, que ora por nosotros. Orar por la iglesia, bendecir la iglesia, los líderes de la iglesia, orar por su familia, por sus hijos, y recibir el año como debemos recibir el año, de rodillas delante del Señor. Amén. Como deben empezar las cosas, lo que comienza bien, termina bien, y el amor de Dios siempre estará con nosotros. Segunda de Corintios 4, ¿qué dice? Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. ¿Por qué tenemos el ministerio, el llamado, el fuego de Dios? ¿Por qué? Por su misericordia. No nos desanimamos, más bien hemos renunciado, oigan esto, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. Ojo, lo vergonzoso que se hace a escondidas. ¿Qué pasó con Moisés? Mató al egipcio. ¿Qué pasó con David? Se acostó con la mujer de su general. ¿Y qué pasó con Pedro? Negó a Jesús. Oiga, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, pero no para los que hay a nuestro alrededor.